que nos siguen hace bastante tiempo en los seminarios, refleja efectivamente que hay tres posturas en la cual ver la incertidumbre de mercado aumentando. La primera termina siendo el VIX o estas opciones de venta respecto al Standard Poor's. Por el otro lado teníamos los bonos en general, la yield de los bonos de gobierno, los de los bonos de gobierno a 10 años, y efectivamente estos dos reflejaban un efecto de incertidumbre dentro del mercado. Bonos, yield y por último los CDS, que eran los Credit Default Swap, que es la medida de riesgo que tienen algunos países, por lo cual eso hace que en estricto rigor la señal que se den en términos de incertidumbre sean aún mayores. Bien, entonces si se escucha bien, vamos a comenzar con parte del seminario, efectivamente el día de hoy. Vamos a repasar primero que todo las bolsas, cómo están hasta este minuto. Tenemos Europa completamente cerrado el día de hoy, pero tuvo un particular alza en el día, incluso llevando el promedio de mercado de los cierres en la bolsa en Europa sobre el 3%. Si ustedes se fijan acá, Europa, por ejemplo, el Eurofirst tiene 2,87% arriba, el Eurostock, que representa dentro de este índice panamericano respecto a las mejores acciones, un 3,58%, Francia un 3,59%, y muchos de ustedes se preguntarán qué pasó con este atentado que puede reaccionar en las bolsas. La verdad es que la situación en Francia cada vez está aumentando en términos de riesgo por atentados. Hoy día también conocimos en Madrid una estación de tren que se había cerrado por un artefacto, por una mochila que se encontraba, o un bulto que se encontraba en este lugar, generando tal pánico respecto a la situación que totalmente repudiable que vivimos el día de ayer, pero aún así los mercados no han reaccionado. Solo tenemos un CAC en Francia subiendo 3,59%. Así que tenemos las bolsas hoy día bastante contentas, positivas, más de un 3% Europa, más de un 1% Estados Unidos en el día de hoy. Y lo más importante para reflejar todo esto es que todo este escenario, si ustedes se fijan en la penúltima columna, esta que estoy marcando aquí, se van a dar cuenta el rendimiento que tiene durante el año. Ya en los pocos días que tenemos en el corto plazo respecto a la zona europea, tenemos caídas de 2,8% en las bolsas, 4,67% que cae Italia, que es la bolsa que más cae acumulado durante el porcentaje de este año. Por lo tanto, la mayor presión que hay respecto al 2015 con bolsas, nos encontramos con una caída muy, pero muy potente en bolsas en todo el mundo. No hay ninguna bolsa que no esté rindiendo durante el 2015 en positivo, excepto, el Nikkei, el Hang Seng en Hong Kong, que está a 0,98, pero todas las demás bolsas cayendo. Si ustedes miran el IPC en México, 3%, el IPSA en Chile casi 2%, el Dow Jones un 1,34% y el Standard Poor's que se mantiene alrededor de un 1,60%. Por lo tanto, el rendimiento de la bolsa durante el año 2015 no ha sido el del mejor en la primera semana de negociación. Esto marca una pauta y aquí nos vamos a empezar a mezclar con la situación en general a nivel internacional. ¿Cuáles son los riesgos que estamos viendo? Nosotros hemos declarado que por lo menos desde agosto, septiembre del año 2014, empezamos a ver riesgos respecto a la situación en Europa a aumentar. Tuvimos un escenario de deflación en términos de riesgo muy probable, que se ha concretado durante este 2015 con una inflación cayendo un menos 0,2% en el bloque. Por el otro lado, si ustedes se fijan, y lo vamos a ver en gráficos más adelante, es una inflación que no veíamos desde la crisis de Europa, esta crisis de endeudamiento. Por el otro lado, tenemos también el reflejo de un menor crecimiento entre el segundo trimestre y el tercer trimestre respecto a lo esperado por el mercado, y eso también presiona en cierto sentido la situación dentro de Europa. ¿Cómo ustedes reflejan efectivamente la situación europea, lo que está pasando en términos internacionales respecto al efecto que está generando esta incertidumbre? Bueno, siempre se tienen que ir a la moneda en particular. Y si se van al euro, que está acá, el euro ya lleva perdido el día de hoy 0,45%, pero si ustedes toman en cuenta la apertura de años anteriores o incluso de solamente este año, ya tenemos una caída del euro desde 1,20 aproximadamente
hasta los 1,1760, y eso nos da una caída en moneda solamente de un 2% en el corto plazo. Un efecto en el cual vemos el euro desplomarse completamente hasta los niveles mínimos. Ya vamos a entrar en detalle la caída que ha tenido en el año, la caída que ha tenido en los últimos meses. Por lo tanto, eso hace que el reflejo en particular de la situación europea sea su moneda. Por lo cual, ¿cuáles son los riesgos que nosotros vemos en el 2015 a centrarse? Ya hemos visto algunos datos del Banco Central Europeo que lo muestran así. Bueno, efectivamente tenemos Rusia con una caída en las bolsas de alrededor de un 47%, con una depreciación del rublo durante el 2014 de casi un 86% el rublo en caída. Y esto ustedes se dirán, bueno, pero ¿qué significará Rusia respecto a la situación extrema? Bueno, nos podríamos encontrar un escenario tal en que primero Rusia va a entrar en recesión durante el 2015 y no solamente lo decimos nosotros y está asumido por el mercado, sino que desde el mismo ministerio en Rusia han dicho que las proyecciones de Rusia durante por lo menos el primer trimestre y segundo trimestre del 2015 marcan un escenario de recesión, por lo cual eso nos pone en un foco el hecho de que efectivamente Rusia va a tener un componente crítico por parte de la anexación de Crimea desde Ucrania. Recordemos que esta situación generó tal incertidumbre que hubo un bloqueo por parte de Europa y por parte de Estados Unidos, si lo llamamos Occidente en sí, hacia Rusia. Lo mismo hizo Rusia respecto al petróleo y gas hacia Alemania y hacia la zona europea, aunque eso disminuyó después de que Rusia se vio en un foco en donde no tenía crecimiento. Ya han vuelto los niveles de Alemania de compra de precio de gas y petróleo, así que ha vuelto en torno a los niveles de exportación que tenía Rusia hacia Alemania. Por el otro lado, la anexación de Crimea, en Rusia tenemos el efecto de un menor crecimiento, y ese menor crecimiento se da por la principal exportación que tiene Rusia, que es el precio del petróleo. Y nosotros hemos visto un precio del petróleo caer efectivamente un 50% en el último, por lo menos en el último 6 meses o en el último, durante el 2014. Si ustedes toman en cuenta acá, por ejemplo, vamos a tomar vamos a tomar el Brent, que es la referencia a nivel internacional, para poder evaluar si efectivamente eso tiene internalizada todas las noticias económicas dentro del mundo, los ataques en términos de refinería por parte de ISIS, por los grupos separatistas. Todo esto vamos a enfocarlo acá. Y si ustedes se fijan en el precio del petróleo, por lo menos en el último año, o podríamos ver desde, fíjense, julio del 2013 en adelante, se sostuvo el precio del petróleo sobre, vamos a poner, sobre los 100,19 dólares. Esto es todo lo que pasó desde julio hasta por lo menos agosto, un año completo lateralizando el precio del petróleo, podríamos decir, entre 100 dólares y 117 dólares. Pero ¿qué pasó desde por lo menos julio en adelante, cuando todos esos riesgos que había en el cual Estados Unidos atacara por tierra y aire nuevamente Medio Oriente, el conflicto con Siria respecto a las armas, sobre todo a las armas de destrucción masiva, todo eso había sido reflejado en un precio del petróleo lateralizando, pero después que se acabó y empezamos a ver una propuesta de Estados Unidos en la cual efectivamente quiere ser productor, quiere producir todo lo que consume, lleva a que países en general dentro del OPEP o fuera del OPEP entren en un riesgo gigantesco. Y eso provocó desde julio del año pasado hasta ahora una caída del precio del petróleo, del Brent, en este caso de 57%. Y la buena noticia, por lo menos para nosotros que somos consumidores de combustible, para aquellos medios de transporte, fruta y verdura, alimentos y energía, que son los que generan inflación en el mundo, es que este no es el nivel mínimo que podría alcanzar el precio del petróleo, sino que podría caer incluso durante el 2015 hacia niveles de 40 dólares. Pero no todo es celebración respecto a las caídas del precio del petróleo, porque los riesgos están acá, en Rusia y en Europa. ¿Y por qué un precio del petróleo podría generar riesgo en Rusia y Europa?
efectivamente Rusia como exportador de petróleo podría ver limitado su gasto en presupuesto respecto a lo que había proyectado durante el 2014 con un déficit gigantesco, más un 2015 también que lo haga cambiar la perspectiva en términos de gastos públicos. Redestinar definitivamente esos ingresos. Aun cuando los costos de producción sean suficientemente bajos para esta economía, recuerden ustedes que los presupuestos construidos por estas naciones siguen estando en déficit y probablemente tengan un 2015 un presupuesto construido con un déficit ya en la primera semana del año por las caídas del precio del petróleo. Por lo tanto, eso va a traer primero un riesgo en términos de presupuesto para esta economía, sobre todo para los productores, y segundo, un escenario de baja inflación o, como se llama en términos técnicos, un escenario deflacionario, o sea, la mantención constante de precios en negativo, tal como medimos los índices de coyuntura como IPC. Un escenario deflacionario es mantener precios constantes en escenario negativo. Ese riesgo, que es el más alto que se está viendo durante las primeras semanas o el primer mes del año, se da efectivamente en la zona de Europa. Europa mostró este último escenario de inflación, una inflación de menos 0,2%. Eso ha llevado a las monedas a caer fuertemente, ya veíamos 1,1770 el precio del euro dólar en escenario de caída, lo cual ha significado que Europa va a poder entrar en un escenario deflacionario por lo menos los primeros 3 meses del año. ¿Producto de qué? Producto de las caídas constantes en el precio del petróleo que presionan sobre todo la inflación corriente, esa inflación que tiene energía y alimentos a la baja muy fuerte. Por lo cual, en ese sentido, Europa tiene un riesgo deflacionario alto que va a llevar y va a obligar al Banco Central Europeo a tomar medidas de incentivos monetarios que vamos a ver en algunas láminas más adelante. En este sentido, efectivamente, no solamente el precio del petróleo, la deflación es lo que está generando incertidumbre en la zona europea, también lo tenemos por parte de Grecia. El referéndum de Grecia no fue el adecuado, no hubo consenso respecto a dirigir Grecia por parte de las cámaras legisladoras dentro de Atenas, y lo que lleva a elecciones para el 25 de enero. Y esas elecciones han generado tal incertidumbre en los mercados que han llevado a esta semana por lo menos a una caída de más de un 5% en las bolsas. Lo veíamos reflejado en los datos económicos. Por ejemplo, acá ustedes ven reflejado el rendimiento de Europa durante este año de un 4,67 abajo Italia, 3,80 lo que tiene que ver con la eurozona y así sucesivamente las caídas. Y si tomamos en cuenta un año hacia atrás, podemos ver caídas de incluso Italia 6,9% o Europa ligadas al precio del petróleo incluso de 19% abajo, por lo cual eso hace que los riesgos no solamente estén por el lado del petróleo e inflación, sino que también por parte de Grecia. ¿Y por qué pasa esto? Porque si bien hay oposición respecto a que Grecia por estatuto no se puede salir de la Comunidad Europea, Alemania por otro lado desmiente que haya hecho un plan de contingencia por la salida de Grecia de la zona euro. Bueno, más allá de lo que se puede hablar respecto a las posiciones que hay o expectativas o proyecciones, esto está generando hoy día incertidumbre y esa incertidumbre se traduce en una caída efectivamente de las bolsas. Y ustedes se preguntarán, bueno, esto con el título de dónde se comportará el dólar o qué pasará, por qué esto es tan importante. Bueno, efectivamente porque el precio del dólar es una herramienta refugio, es una moneda refugio, por lo cual todo el mercado, cuando ve incertidumbre en el mercado, a lo que apunta es a refugiarse en el precio del dólar. Tal como es el yen, tal como es el franco suizo, vemos el precio del dólar. ¿Y qué es lo que compone el dólar? Porque ¿cómo podemos medir el dólar efectivamente que se encuentre apreciado, que esté subiendo a nivel internacional, si no podemos compararlo con una moneda? Bueno, para eso existe el dólar index, que es una cesta de monedas que está constituido por el euro dólar, el franco suizo, el dólar yen, está constituido también por el australiano, por la libra dólar. Entonces tenemos un montón de monedas que están constituidas respecto al precio del dólar index. Y con eso nosotros sí decimos, ¿sabes qué? El dólar está apreciado o depreciado a nivel internacional. Y tomando en cuenta el mismo ejemplo del precio del petróleo,
julio en adelante, cuando hubo una pauta por parte de Estados Unidos, primero recordemos el cambio de mando el año pasado desde Bernanke hasta Janet Yellen, la sinceridad de Janet Yellen en octubre de decir que se iba a acabar el estímulo monetario completamente, pero aún así no iban a subir las tasas de interés, solamente la especulación de que podrían subir las tasas de interés desde julio en adelante ha llevado a que el dólar suba 16%. Aquí exactamente son 15,71, pero si lo aproximamos, 16% ha subido el precio del dólar desde julio en adelante. Y esto se traduce en las principales monedas en el mundo, que genera cierto escenario en el cual nosotros vemos un componente de depreciación muy fuerte. Lo vivimos con el dólar peso a nivel internacional, el peso chileno depreciándose en Latinoamérica como la tercera moneda más depreciada. Primero era Argentina, segundo era Colombia, tercero era Chile como la moneda más depreciada dentro de Latinoamérica. Esta apreciación que ustedes ven respecto al precio del dólar se debe a los principales conflictos que se dan, incertidumbre, y por el otro lado que efectivamente Estados Unidos está logrando por primera vez ser la economía más fuerte en el mundo, la que esté tirando la bicicleta, la que esté tirando la economía al alza y que no la haga caer en términos de promedio, con Estados Unidos creciendo un 3,1% probablemente durante el 2014. Y eso hace que su moneda en particular sea la que suba fuertemente. Por ejemplo, antes de entrar en el plano de todas las monedas a nivel internacional, cómo se han constituido, nos encontramos efectivamente con la decisión por parte del Banco Central de cuáles han sido las decisiones. Primero, eliminar el estímulo monetario completamente por parte de Estados Unidos, lo que sí cambió el último discurso, eliminar la frase por un tiempo considerable, por paciente en subir la tasa de interés. Ayer la minuta del FOMC decía esto y hacía tal reflejo a que van a ser pacientes en subir la tasa de interés, por lo cual el dólar se pegó una pequeña caída de depreciación, pero como ustedes lo ven acá en el gráfico, la subida, si solamente tomamos en cuenta el año 2015, vamos a ver el reflejo acá, por ejemplo, desde el 1 de enero en adelante, hasta ahora ya lleva un 3,02% de apreciación solamente el precio del dólar. Por lo tanto, esto es lo que está pesando la reunión de la Fed, lo que está diciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal dice que si la recuperación es rápida, ellos rápidamente van a subir la tasa de interés. Y por el otro lado, hay ciertas personas dentro de la Reserva Federal que están ligadas a mirar la inflación, de que dicen, tranquilo, no vamos a subir las tasas de interés todavía porque la inflación está lejos del rango meta. O sea, la inflación ha caído por efectos de los combustibles a un 1,3% esa inflación. Así que parece ser que por el momento no tenemos un escenario en el cual puede haber una subida de tasa de interés en el corto plazo, y eso es lo que ha apreciado el precio del dólar en el más largo plazo. Esa sola expectativa de que podrían subir la tasa de interés, lo que tiene 16% desde julio en adelante al dólar apreciado. Bueno, expectativas de crecimiento ya lo tocamos, un escenario en el cual efectivamente Estados Unidos va a crecer y va a ser una de las economías que más crezca dentro del mundo, exceptuando China, que está creciendo un 7,3 o un 7,1, pero China va en otro camino, otra dirección. Vámonos a la moneda y fíjense ustedes aquí, para que ustedes vean el reflejo del dólar a nivel internacional. Por ejemplo, nos vamos a ir a Latinoamérica, vamos a tomar en cuenta el año en curso, cuál es el rendimiento del año en curso. Vamos a poner acá, espero que no se les congele la pantalla, cualquier cosa ustedes me avisan si es que no logran ver la pantalla bien, pero lo importante de todo es que confirmemos un poco la situación que está viviendo. Primero vamos a partir con Latinoamérica, con las monedas dentro de Latinoamérica, y las vamos a ordenar dentro del año por las monedas que más se aprecian o las que más se deprecian durante el año. Vamos a poner acá en orden descendente, o en orden ascendente, mejor dicho, si tomamos en cuenta la moneda que más se deprecia en general. Perdónenme aquí. Acá ponemos, aquí está.
En primera instancia, nosotros decíamos que el año había terminado con Argentina con un nivel de depreciación potente. Eso llevó a que hoy día Uruguay sea la moneda que se esté depreciando, pero solamente un 0,53. Para que ustedes tengan entre sus registros, Argentina, el peso argentino, representó una depreciación de un 30% en el año 2014. Eso se reflejó en el año 2014. Hoy día Chile tiene una moneda depreciada un 1,03% y hoy día está siendo Chile efectivamente la moneda que más se está depreciando en Latinoamérica. Podríamos tomar en cuenta también, por ejemplo, Paraguay con el guaraní un 1,36, una moneda que no refleja tanto el espectro a la moneda chilena, pero efectivamente tenemos un peso chileno siendo la moneda más depreciada dentro de Latinoamérica, y eso pasa porque Argentina se encuentra estable dentro de su depreciación del año 2014, se encuentra estable, así que pasa a ser el peso chileno con esta depreciación de las 2 últimas semanas una de las monedas más depreciadas dentro de Latinoamérica. Ese es el reflejo de todas las monedas en Latinoamérica para el precio del dólar. Si nos vamos a, por ejemplo, dentro de la zona europea, cuáles son las monedas que más se deprecian, efectivamente ustedes van a ver el euro dólar porque tiene un componente en el cual se está reflejando la situación de incertidumbre dentro de la zona europea ante deflación y recesión. Tenemos el euro dólar depreciándose un 2,60%, pero hoy día pasa a ser la libra la moneda más depreciada con un 3%, seguido por el euro en general. Así que esos son los que estamos mirando dentro de las monedas. Ya vamos a entrar en detalles cuánto podría caer, cuánto podría subir una moneda efectivamente, pero hoy día quiero que reflejen esto, de que el dólar se está fortaleciendo fuertemente. Así que vamos a tener un efecto en el cual el dólar va a ser un componente que guíe las monedas durante el año o durante el primer trimestre del año 2015. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué el dólar está tan fuerte? Bueno, si quieren datos económicos que fortalezcan esa idea, bueno, vámonos al PMI manufactura, que está en 58,7, uno de los niveles más altos desde el año 2011. Tenemos un IPC que cayó a un 1,3%, pero aún así la meta del 2% es muy probable que la cumplan porque hay un índice que uno mira muy de cerca, por lo menos en la última semana del año, que refleja las ventas, y esas son las ventas de retail, que ha subido un 0,7% en los últimos meses del año 2014. Este reflejo no lo teníamos, incluso ha sido uno de los niveles más altos durante el 2014, por lo cual pone un sesgo entre por más que haya habido una depreciación en la moneda a principio de año y una falta de confianza en Estados Unidos, hoy parece que va a haber una mayor confianza que está haciendo que los estadounidenses gasten mucho más. Y ese gasto, por más que caiga la inflación por efecto del precio de los combustibles, si ustedes toman la inflación subyacente, que elimina alimentos y energía, van a tener que las ventas de retail hay una demanda interna que se está impulsando en el corto plazo. Y por último, este gráfico que ven al lado izquierdo, el más importante del mes, que es el empleo no agrícola. Un dato de empleo no agrícola que está creciendo 321.000 creaciones de empleo en el último mes. Estos son datos del mes anterior. ¿Por qué? Porque mañana sale nuevamente la creación de empleo del mes de diciembre. Esto fue noviembre. Y en diciembre se espera alrededor de 240.000 creaciones de empleo. ¿Qué pasaría si salen más de 240.000? Bueno, vamos a tener un dólar que podría seguir escalando. Y si ustedes miran acá, por ejemplo, el gráfico del dólar, podríamos llevar un dólar que escale hasta, hoy día lo encontramos en 92,40 aproximadamente, que termina siendo muy cerca de los máximos del año 2004 y 2005. Este es el nivel de techo que tiene en el corto plazo, 92.50. Pero créanme que si mañana sale un precio una creación de empleo alta, vamos a tener un precio del dólar a nivel internacional que esté subiendo hasta 94 o incluso podríamos verlo en los próximos meses a nivel de 97 dólares. Y si la pregunta es, ¿el dólar podría volver a alcanzar niveles del 2002 en términos de fortaleza que nos lleven a un nivel incluso sobre 100
dólares, bueno, efectivamente hay una probabilidad. Y creo que esto va a ser lo más probable durante el año 2015, una apreciación del dólar que nos lleve a 102, 103 probablemente, máximos de antes del año 2000. ¿Por qué? Porque efectivamente de cara o muy cercano al mes de junio, a mitad de año, vamos a tener la definición por parte de la Reserva Federal de que va a tener que subir las tasas de interés. Y eso inevitablemente va a hacer que el precio del dólar se aprecie, por lo cual eso habla de que efectivamente vamos a tener un dólar apreciado durante el 2015 y eso podría reflejarse en nuestra moneda nacional. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Y lo reflejo solamente en una lámina. Efectivamente, tenemos un efecto inflacionario que está por primera vez negativo desde el año 2009, desde mitad del año 2009, que no teníamos un escenario de deflación en Europa. Y por el otro lado esto, lo que está acá abajo, esta caricatura de Mario Draghi incentivando la economía, hoy día nos lleva a un escenario en el cual efectivamente tendamos a ver un escenario en el cual estamos viendo una zona europea que no se pone de acuerdo respecto a las medidas de estímulo monetario. Hay 3 medidas de estímulo monetario que podría tener Europa para incentivar la economía. En este sentido, tenemos un escenario en el cual vemos el Banco Central Europeo instaurando BCE o ABS, perdón, que son los Asset Backed Security, que son pagarés de empresas respaldados. Y esto, ¿qué es lo que significa esto? Que al comprar el Banco Central Europeo estos pagarés de las empresas, hace que sean menos vulnerables a una crisis en Europa. Pero, fíjense ustedes, que hoy día estamos viendo el euro dólar en los niveles del año 2005. Si efectivamente en el mes de enero logramos concretar una salida de Grecia de la zona euro, logramos ver un escenario deflacionario constante y por el otro lado una recesión, efectivamente Europa va a tener un euro dólar que alcance los niveles de 1,10 en la zona europea. Eso hay que tenerlo claro durante los próximos meses si uno quiere invertir en euro dólar, corto en euro dólar siempre, una venta en euro dólar, ir corto en euro dólar o shorteable, si algunos le quieren decir, el euro dólar. Pero vamos viendo una fortaleza del dólar y una debilidad del euro muy fuerte durante el 2015. ¿Qué es lo que está esperando el Banco Central Europeo? Bueno, en el último discurso vamos a concretar 2 cosas. Primero, dice que las proyecciones de la eurozona indican una inflación y crecimiento del PIB más bajo. Europa está creciendo, fíjense ustedes, el primer trimestre creció 0,3, el segundo se corrigió un 0,1% y el tercero un 0,2%, pero este crecimiento es paupérrimo dentro de las proyecciones de la zona europea que decían que podía crecer un 1,2%. Lamentablemente es muy probable que crezca solamente durante el año no más de un 0,8% probablemente en la zona euro, así que hay riesgo altísimo. Y por el otro lado, los IPC y la inflación en el escenario negativo le ponen mayor presión a la zona europea, sobre todo una posible recesión de Rusia. Ya tenemos recesión en Japón, podríamos tener una recesión en Rusia confirmada durante el 2015 y Europa podría entrar nuevamente después del 2012 en recesión, así que hay que estar muy atento a esto. Por ahí Cristian pregunta, y ustedes pueden hacer preguntas en el chat si es que quieren, si es que algo no les queda claro o quieren reflejar y detenerse en algún dato en específico. Nos dice, ¿qué tan malo es que Grecia salga de la zona euro? Primero dice que hay que tener en consideración que Grecia es insignificante respecto al término del PIB, absolutamente, pesa muy poco Grecia en la zona europea, pero a lo que voy, a esto mismo que refleja Cristian en su pregunta. Esto marca un precedente para que se disuelva la zona euro. Si ustedes ven que Alemania tiene un estatuto o la zona euro genera un estatuto obligatorio de que no se pueden salir de la zona euro, no pueden dejar el euro, no pueden volver a su moneda en este caso, y que no tienen libertad los bancos centrales. Recuerden que el Banco Central Europeo se transformó como en el banco que controla todas las entidades bancarias de Europa después de la crisis de endeudamiento. Efectivamente marca un precedente. Por más que Grecia sea el país
más chico o el que menos aporte en PIB a la región, marca un precedente. ¿Por qué? Precedentes para Irlanda, precedentes para Portugal, precedentes para Italia, precedentes para Francia, para España, aunque España lo ha hecho bastante bien en el último tiempo, pero no se olviden de una cosa, que las medidas estrictas de no gastar presupuesto tienen estrangulado a la zona europea, lo están estrangulando en cuanto a crecimiento. En cuanto venga una recesión, en cuanto venga una deflación, van a ver que esos rebotes que había tenido de crecimiento va a ser altamente sensible y va a volver nuevamente a un escenario de recesión. Por eso yo creo que también, al igual que tú, Cristian, marca un precedente efectivamente. No sé si limpiar la zona euro podría ser efectivamente lo que estén buscando, reducir las economías que se parezcan más a las doctrinas de Alemania para constituir un euro. Creo que podría ser un mal precedente para la zona europea y el mercado lo va a reflejar así. Recuerden ustedes que Europa se constituyó como una moneda, la zona euro, antes del año 2000. Hoy día estamos llegando casi a los niveles del año 2000 de constitución, así que mucho ojo con eso. La segunda parte, crecimiento, inflación, riesgos completamente de la zona euro, lo que hace que el dólar se aprecie muy fuertemente a nivel internacional. Vamos a ver, porque mucho se habla en mercado, ustedes ven los analistas diciendo, mire, el Banco Central tiene que actuar, pero nada se ha discutido de qué manera tiene que actuar. Bueno, en la última semana el consenso de mercado pone pauta entre estas tres medidas que podría tomar el Banco Central Europeo. La primera medida dice inyectar dinero mediante una compra de bonos de gobierno. ¿Qué significa eso? Hacer exactamente lo que hizo Estados Unidos desde la crisis subprime en adelante. ¿Qué significa? Efectivamente una compra de bonos para inyectar liquidez, pero eso trae consigo un gasto de caja altísimo para Estados Unidos. Los niveles de endeudamiento que tuvo en el año 2013 respecto al PIB mostraban un Estados Unidos con un 115% de deuda sobre el PIB. Por lo tanto, hay un reflejo de riesgo gigantesco también en estas medidas. Pero fíjense ustedes lo que ha pasado después de 5 años de inyectar esteroides en Estados Unidos, inyectar esteroides. Eso hace que tendamos a ver un reflejo en el cual Estados Unidos hoy día tiene una tasa de desempleo bajísima, baja a niveles históricos, alta creación de empleo, un crecimiento en 3,1% que no se lo esperaban y casi una meta inflacionaria para Estados Unidos. Entonces, Europa, ¿qué reflejo tiene? Tasas de interés cercanas a cero más un estímulo monetario va a generar que Europa crezca en el largo plazo. Ojo, las oportunidades se dan porque si Europa dice y confirma de que efectivamente va a haber una compra de bonos como lo hizo Estados Unidos, y aquí respondo a la pregunta de Daniel que nos dice qué va a pasar con Alemania con el DAX, te digo, las bolsas, las acciones en Europa van a ser las más beneficiadas porque les van a estar inyectando capital artificial a la economía. Ya lo vimos reflejado en Estados Unidos, las bolsas en los últimos 2 años crecieron 33% en Estados Unidos. Entonces, ese reflejo, si Europa toma el mismo camino de una compra o inyección potente de bonos, inyectar liquidez, más las tasas en cero por parte de los bancos, va a hacer que las empresas, la bolsa en sí, vea una alza en los próximos 5 años efectivamente. Así que muy atento a todo esto que está teniendo Europa con la primera. La segunda, que es la que menos le gusta al mercado, es que el Banco Central Europeo compre bonos con calificación AAA de las empresas, o sea, le inyecte liquidez a las empresas a través de la compra de bonos de empresa, pero eso haría que el Banco Central Europeo empiece a comprar bonos de alta categorización, por lo tanto, los más seguros, y haga que la tasa, la yield o el rendimiento de los bonos de Europa caiga. Y aquí nos vamos a pasar a una parte más técnica, pero ¿cómo están comportándose los bonos dentro de la zona europea? Antes de entrar en esto, y voy a poner la pantalla para que ustedes también lo vean, Jorge también nos pregunta, dice, debido a la larga y rápida caída del euro, muchos hablan de un retroceso técnico inminente muy cerca, ¿cuál es la visión que tenemos del soporte que se pueda producir? Bueno, efectivamente vemos un primer soporte, tal como te ponía acá en el euro dólar, un primer soporte, donde está por aquí, lo reflejamos en el euro dólar,
Creo que lo tengo por acá, a ver, dame un minuto que lo busco, acá está. Un primer soporte en 1.1613, 1.16 si lo quieres complementar en un número redondo, y si es que todo esto que estamos diciendo, este escenario de incertidumbre que se podría generar como posibles crisis, un 1,10 creo que es lo que podría caer el euro dólar. Así que si tu pregunta va en el escenario de que si hay espacio para que siga cayendo, la respuesta es sí, hay todavía espacio para que siga cayendo. Contesto también porque en la misma línea va lo de Pablo, dice, si Grecia sale de la eurozona, el discurso político habla de un desconocimiento de la deuda contraída, por lo tanto, mira, entre toda la pregunta, acuérdate que Grecia tuvo una quita que se llamaba deuda, por ejemplo, Grecia debía 100, dijo y confirmó, dijo, no puedo pagar los 100, por lo tanto, el Banco Central Europeo lo dijo y obligó y dijo, bien, las empresas que tienen bonos o los bancos que tienen bonos de Grecia no se les va a pagar el 70% de esa quita. Y eso llevó a que solamente Grecia pagara el 30%. Eso llevó a un descalabro total de incertidumbre. Por lo tanto, no solamente va el hecho de, efectivamente, de un precedente de que Grecia salga, sino que tampoco va a poder pagar sus deudas. Todos los bonistas griegos, todos los bonistas que tienen Grecia, van a generar un escenario de default. Y acuérdense que en la crisis del 2012, ¿quién eran los principales tenedores de bono de Grecia? Bueno, los bancos en la zona euro. Hoy día eso se ha reflejado, han pasado a ser más bancos centrales. Fondo Monetario Internacional ha puesto plata a Grecia, le cortó sobre todo por 60 días, más el Banco Central Europeo. Por lo tanto, también tienes ahí un reflejo en el cual no solamente sale la zona euro, sino que tampoco va a poder pagar y va a desconocer por completo la deuda, y ahí los privados son los que más van a sufrir. Y la tercera, que es la inyectar dinero mediante compras de bono, pero cada banco central va a hacer sus compras. Ese riesgo se traslada a los bancos centrales de cada país, así que es una medida que no le gusta nada al mercado. Vámonos en los bonos. Acá les doy el fiel reflejo de lo que está pasando. La primera medida de incertidumbre que ustedes van a ver, bonos cayendo. Fíjense Europa, Alemania, que es la economía que más representa, donde, por ejemplo, cuando hay incertidumbre en el mercado, ¿dónde se van a refugiar? A los bonos alemanes. Si ustedes miran esto y lo comparten con los escenarios de incertidumbre que hemos tenido en el corto plazo, se van a dar cuenta, primero, Estados Unidos cayendo por debajo del 2% en la última semana, fíjense, en el mínimo del año es 1,96%, mientras que Alemania el mínimo del año es 0,47, hoy día ya está en 0,51, pero esto fue lo que cayó hace 2 días atrás, o entre lunes y martes, cuando el descalabro en las bolsas fue inminente y una caída de más de un 4% en esos días, por lo menos en la zona europea. Y aquí se refleja. Y si nos vamos al bono, a la yield del bono, este rendimiento del bono, tenemos aquí este efecto. Fíjense ustedes, desde la crisis del año 2012 en adelante, o la recuperación, o como lo quieran llamar, solamente hemos tenido desde, vamos a poner acá, perdónenme aquí, vamos a tener en escenario hasta el día de hoy, más vamos a reflejar el año 2014, vamos a quitar esto, vamos a hacerlo nuevamente, año 2014, por aquí, primer trimestre, tenemos efectivamente desde el primero del año 2014 a finales del 2014, nos da una caída de un 68% de una yield de 1,9 del bono alemán a una de un 0,56. Y esto, ustedes se preguntarán, ¿qué refleja? Bueno, refleja incertidumbre. ¿Dónde te quieres ir a refugiar? Compras bonos de Alemania. Por lo tanto, Alemania dice, bien, sabes que me está costando menos financiarme, así que le bajo el rendimiento al bono. Por lo tanto, eso le significa pagar menores cupones también. Y en la última semana eso se reflejó en la bolsa, en la zona europea. Alemania, si ustedes se fijan aquí, vamos a poner desde el 2 de enero en adelante, en lo último hasta el 6 de enero, tal reflejo de incertidumbre que hizo caer la yield de los bonos un 20%, desde 0,55 a un 0,4, casi 0,1 puntos porcentuales para los bonos. Y eso es fiel reflejo de incertidumbre, lo que se traduce también en esto, y siempre en esto, en un alza del precio del dólar, tal como lo pone ahí, como lo pone en
dentro de sus preguntas Sergio. Dice, definitivamente el dólar se fortalecerá el 2015. No solo se fortalecerá, va a seguir fortaleciéndose. Ya veíamos un 2014 terminando un 16% y solamente en lo que va este año, en enero en adelante, ya tenemos un 2,5% de apreciación. Así que el dólar va a seguir apreciándose. Vámonos al escenario nacional, que esto es lo que importa. ¿Cómo terminó Chile? Bueno, terminó con un IPSA rentando solamente un 3,27%, mientras que Estados Unidos tiene un 12%. Ese es el fiel reflejo de, efectivamente, un escenario en el cual no hay premio por riesgo en el mercado. Las bolsas en Chile no están rindiendo lo suficiente. El premio por riesgo, si ustedes solamente la diferencia entre el premio por riesgo y no, lo van a ver reflejado en qué cosa. Si ustedes hubiesen metido 1 millón en un depósito a plazo y lo ponían 1 millón en bolsa, le hubiese dado el mismo rendimiento, o incluso el depósito a plazo hubiese rentado un poco más. Eso es lo que dice que no hay premio por riesgo en Chile. Pero ustedes dirán, bueno, pero la bolsa es potente, es firme. Bueno, tenemos caso Cascada, tenemos el caso Venta, la Polar que viene arrastrando confianza de hace 3, 4 años atrás. Y esto se refleja en esto que vamos a ver acá, en la próxima lámina. Crecimiento del PIB entre el 2010 y 2013, 5,3. 2014, 2,7, un 1,9, un 0,8. Y los últimos 2 meses que nos daban en torno al 1,5 y 1,3 respectivamente. La pregunta es, ¿hay un punto de inflexión? ¿Tenemos ese punto de inflexión que había dicho el Ministerio de Hacienda? Bueno, la verdad es que no. No hay reflejo de ese punto de inflexión todavía. Las proyecciones apuntan a que termine un cuarto trimestre alrededor del 1,4%. No podemos hablar de un punto de inflexión cuando el tercer trimestre fue paupérrimo. Crecer por debajo del 1% y subir a un 1,4% no es una buena noticia. No es un punto de inflexión. En términos numéricos sí se ve un cambio, un giro, pero no es constante. Este giro, yo creo que en Chile los primeros 6 meses del año van a ser negativos en cuanto a inversión, en cuanto a demanda interna, en cuanto a trabajo. También vamos a ver probablemente aumentar las tasas de desempleo hacia un 7% efectivamente, pero no tenemos un punto de inflexión de reflejo todavía. Y aquí nos vamos a una cosa, porque ¿qué está pasando? El ministro Hacienda hoy día en la mañana sale diciendo que estaba muy contento porque la convergencia de la inflación iba a ser más rápida, un 3%. Bueno, vamos a explicar algo técnico. Primero, vamos a mirar el gráfico de la derecha. Técnicamente la inflación corriente está cayendo un menos 0,4%, menos 0,4% en el mes de diciembre. Y eso nos dice, ¿sabes qué? Nuestro bolsillo se alivia, tenemos los alimentos y combustible cayendo fuertemente, por lo tanto tenemos un reflejo en donde podríamos ver mayor poder adquisitivo con una inflación más baja. Pero ojo, el acumulado durante el año, y aquí nos vamos a ir al IPC, la línea roja, es de un 4,6%. Pero si ustedes toman esta inflación subyacente, que es la que les digo yo, que es la que excluye alimentos y excluye energía, ¿qué es lo que pasa? O sea, si le sacamos combustible y alimentos, vamos a tener una inflación subyacente en un 5% durante el 2014. ¿Qué nos dice eso? Tranquilo, el Banco Central no tiene el espacio suficiente como para poder efectivamente reflejar un escenario en el cual tendamos a ver en cuanto tendamos a ver un punto de inflexión, en cuanto el Banco Central tenga espacio para poder bajar la tasa a un 2,5%, como espera el mercado. Yo creo que va a pasar, pero eso va a pasar desde marzo en adelante, cuando veamos efectivamente la inflación subyacente caer o la inflación converger rápidamente a la inflación corriente. Hoy día, después de lo acumulado en el año, por primera vez vemos reflejado el efecto en el cual la inflación subyacente es mayor, hay un punto de inflexión, es mayor que la inflación corriente. Así que mucho cuidado con esto, porque una inflación negativa que debiese haber hecho que el precio del dólar subiese, el día de hoy o durante los últimos 3 días ha hecho que caiga un 1,21% el dólar peso chileno. Así que mucho ojo con esto.
Pablo me dice que se cayó el audio, no sé si me pueden confirmar en el chat, si me pueden escuchar bien, si se escuchan, porque nos vamos a ir ahora de lleno al dólar peso chileno y ver cuál va a ser el comportamiento que va a tener en los últimos, por lo menos el primer trimestre y lo que resta de año. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Me dice se escucha bien? Bien. Me dice Pablo que perdió lo señalado por ministro de Hacienda. Bueno, acá está el reflejo. Ministro de Hacienda buscando un punto de inflexión. En términos numéricos, de 0,8 a 1,4, uno ve un rebote, pero no podríamos hablar de un punto de inflexión en donde la economía suba rápidamente. Eso es lo que estamos buscando. ¿Dónde estará ese punto de inflexión? Bueno, no ha llegado todavía. Cuando crezcamos por sobre el 2%, hablemos de un punto de inflexión. Antes no. Hoy día Chile va a crecer un 1,7% durante el año 2014. El peor escenario proyectado, ni siquiera el peor escenario proyectado a principios del año 2014. Recuerden que la peor escenario nos da un 2,2% de crecimiento. O sea, hasta el peor escenario estuvimos optimistas. Cayó y va a caer y vamos a crecer un 1,7%. Lo que pasa es que el crecimiento del año 2015, que el presupuesto ha sido construido con un 3,6% de crecimiento, la media de mercado apunta entre un 2 y un 3% de crecimiento. Yo estoy alrededor del 2,5% a un 2,7%. Esa es mi estimación de crecimiento para el año 2015, que se tiene que ajustar con las distintas variables. Pero estimo también que los primeros 6 meses del año van a ser los peores en términos económicos. Vamos a tener probablemente una moneda sobre 600 pesos durante los primeros 6 meses, con algunos picos de precio hasta 630. Van a ser los primeros 6 meses peor. Crecimiento va a seguir por debajo del 2%, no vamos a ver una reactivación. Vamos a ver inflación negativa en enero, febrero y marzo, porque los precios de los combustibles van a seguir cayendo. Así que no se ve tan optimista una caída en el tipo de cambio, ni siquiera un crecimiento. Así que vamos a estar atentos a esas proyecciones. Vámonos a reflejar entonces el tipo de cambio para que veamos el efecto que puede tener en el comportamiento. No se olviden que a todos ustedes que están, algunos por primera vez, tomando los seminarios, que pueden invertir con nosotros en tipo de cambio nacional, algo que se refleja como el forward, que es transar el futuro del dólar peso, lo que nos da retornos en términos de los movimientos. Por ejemplo, si ustedes hubiesen tomado que la tasa de interés durante el año 2013 iba a subir en Chile, se hubiesen encontrado con una compra del dólar peso chileno sin tener el dólar peso físico, con una compra desde los 500 pesos o 550 hasta los 620, o sea, 70% de utilidad en el reflejo de inversiones. Hoy, ¿qué estamos viendo con el tipo de cambio nacional? Bueno, vemos un reflejo en el cual solamente desde el año 2014 en adelante, y aquí lo vamos a reflejar, durante el primero del año 2014, perdón, acá, desde el primero del año 2014 hasta ahora, tenemos 17% de depreciación del peso chileno, lo que nos ha llevado a un escenario en el cual tendamos a ver 90 pesos de subida del dólar peso. Esto, ustedes me pueden explicar lo que quieran, que ha dicho el ministro de Hacienda o el ministro de Economía, de que la depreciación del peso significa un escenario externo negativo. No. La mayoría tiene un componente de dos, externo e interno. Pero yo les diría, respecto al comportamiento de la moneda, por lo menos los 6 primeros meses del 2014 fueron solamente internos. ¿Por qué? Porque el Banco Central bajó la tasa un 1%, de un 5% a un 4%, y termina el año 2014 con una tasa de un 3%. 2 puntos porcentuales de caída en la tasa de referencia ha llevado al tipo de cambio a subir 100 pesos aproximadamente. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que hay en el corto plazo? Si bien nosotros tenemos una proyección en la cual el tipo de cambio pueda subir hasta 630, nosotros decíamos, pero también hay una proyección de que durante el año 2015 pudiésemos ver un rango de tipo de cambio en 680 pesos. Primero vamos a ir viendo techos. Techos como mínimo acá, 640 pesos. Creo que es muy probable que alcance estos mínimos del año 2002, ahora como máximos nuevamente.
podría llegar a niveles de 652 también, que se reflejan en el largo plazo, y por el piso podríamos ver también un piso en torno a los niveles de 594 como nivel mínimo de piso. Sí creo en esto, en que podríamos tener estos rangos de precio durante el primer trimestre, si se siguen acentuando que el crecimiento es bajo 2% y termina siendo tan paupérrimo como crecer alrededor de un 1%, y por el otro lado un tipo de cambio reflejando efectivamente bajas de inflación y acercándose a marzo cuando el mercado considera que el Banco Central debiese bajar la tasa de interés a 2,75 y para junio tenerlo en un 2,5%. Incluso podrían haber más bajas, pero vamos a ver cómo se apuntala el tipo de cambio. Con dos bajas más del tipo de cambio por dos bajas más de la tasa por parte del Banco Central, podríamos tener fácilmente en 640 el tipo de cambio en el más largo plazo, y veamos si las condiciones económicas lo dan, probablemente hablemos de un tipo de cambio en 680 durante el 2015. Vamos a ver en el corto plazo, porque eso nos importa. ¿Qué está pasando ahora? Ya tenemos un reflejo de lo que podría pasar el 2015. Bueno, en el corto plazo, fíjense ustedes que tenemos, voy a limpiar aquí todas las líneas que tenemos para hacerlo de cero. Si ustedes toman, por ejemplo, solamente una media móvil, que es la que acompaña el precio, la agregamos acá, que es la de 20 periodos, un promedio simple de los últimos 20 días en este caso, se van a dar cuenta de una cosa, que los máximos son decrecientes en el tipo de cambio. Logramos ver un máximo a mitad de diciembre en 623, estamos viendo un máximo en el año 2015 solamente de 618 y cada vez son menores. Por lo tanto, eso se considera como una pequeña, todavía no confirmamos, pero en tercer punto tendríamos que confirmar una tendencia bajista, pero eso nos da un canal bajista que nos puede llevar hasta una caída potencial del tipo de cambio hacia los 604. Creo que hay un reflejo entre 603, 98 aproximadamente, en el cual podría caer el tipo de cambio nacional. O sea, podríamos ver una caída reflejada hasta aquí, hasta niveles de 604 aproximadamente, toda esta caída en el precio, desde los niveles actuales hasta 604 o 98. ¿Por qué? Porque hay un reflejo exactamente en el cual estamos viendo un nivel de piso muy fuerte durante este periodo. Ahora, si toman en cuenta una tendencia del tipo de cambio que se podría confirmar, tenemos esta zona, 98, 94, como una zona de posible caída en el muy corto plazo. Nosotros ya sabemos que durante el primer trimestre vamos a alcanzar pic de alrededor de 632, dependiendo de la situación económica. Si seguimos viendo una desaceleración, efectivamente vamos a ver subida a 630, pero ahora en el corto plazo, con esta inflación subyacente creciendo un 5% durante el 2014, sin espacio el Banco Central para que pueda bajar tasas, con un escenario en el cual se podría ver un dólar levemente depreciado en el corto plazo, podríamos aprovechar un elemento en el cual retroceda el precio. Ahora, la pregunta es, ¿venderse? La respuesta es no. La pregunta es esperar estos niveles de precio lo más cerca posible de 600 pesos y empezar a evaluar la posibilidad de una compra. Creo que si ustedes quieren ir comprado de cara a los próximos 6 meses o construir un presupuesto, hay que construirlo con un precio promedio en torno a los 630, 640 para el año 2015. Pero no dejemos de ver que probablemente el tipo de cambio vuelva a niveles de 594, 593 como probabilidad baja, pero hay una probabilidad que vuelva a esos niveles. Por ahora, la mayor probabilidad es que esté en un nivel de entre 603 y 608. Si nosotros tomamos en cuenta esta caída, vamos a tomar en cuenta esta caída y la vamos a proyectar, por ejemplo, la última caída desde el 17 hasta el 1 de enero, y la proyectamos acá solamente, simple, nos da una caída potencial hasta niveles de 601, 602. Así que hay un fiel reflejo en donde el precio podría caer. Esto es lo que podría pasar y refleja una tendencia que viene trayendo el tipo de cambio en el mediano plazo. Así que ojo con esto, que podríamos tener una pequeña caída. Aún no hemos visto los niveles de piso. Faltan los datos mañana de Estados Unidos que reflejan y generan incertidumbre y volatilidad, pero en el peso chileno hay probabilidades de que vuelva a niveles de 604, como lo vimos la última semana de diciembre.
Bien, vamos a contestar unas preguntas. Dice, Cristian dice, ¿cómo afectará el comportamiento del dólar? Falta de exportación de fruta debido a lluvia, afectar el cultivo. Bueno, ustedes sí se creen, si han visto, y aquellos que están en Chile dicen, bien, el reflejo es, se deprecia la moneda nacional, es fenomenal para los exportadores porque reciben mucho más dólares y reciben mucho más peso después en el cambio para pagar sus obligaciones. Bueno, si ustedes se van al componente de exportación total, el 45% de nuestras exportaciones es cobre, refinamiento, producción de cobre, 45%. Nuestras exportaciones de cobre entre refinería, producción y todo, son el 52%, entre 52 y 55%. Entonces, cuando me pregunta Cristian si este efecto ayudará a los exportadores, mira, ayuda en el sentido de que si tuviésemos un tipo de cambio en niveles de 550 o 500, las exportaciones caerían aún más. ¿Por qué? Porque efectivamente el reflejo del tipo de cambio con un tipo de cambio más alto no ayuda a las exportaciones, pero hoy día recordemos que nuestra mayor exportación es cobre y el cobre está viviendo el peor de sus momentos en el último tiempo. Ahora, yo tendría mucho cuidado, Cristian, si es que eres exportador o lo que esté pasando en Chile en general, con esta reforma sindical, o mejor dicho, la reforma laboral, si ustedes lo quieren llamar así por el parte del gobierno. Yo digo que es una reforma sindical básicamente porque de los 10 puntos más importantes, 9 reflejan fortalezas para los síndicos. Podemos discutir si es que mejora o no mejora la productividad, no hay estudios que reflejen eso, pero podemos discutir si hay una desnivelamiento entre un empleador y un trabajador. Eso sí que efectivamente es real, pero ojo, que los mayores sindicatos de Chile están en el ámbito público, no están en el ámbito privado. Ahí tenemos Codelco, tenemos los puertos. Hoy día ya la amenaza de un cierre portuario, una paralización, con esta podría incluso darle más poder aún la reforma laboral a los síndicos en ese sentido. Así que ojo, que el año pasado ya perdimos inversionistas por los paros portuarios, perdimos un montón de exportaciones de fruta, así que podemos tener el tipo de cambio en las nubes si ustedes quieren, en 1.000 pesos, pero si tenemos un reflejo de las exportaciones se paralizan por un paro portuario, lamentablemente no vamos a tener nada que hacer. Jason nos dice, ¿podría servir este escenario para que el gobierno evalúe eliminar el impuesto específico en los combustibles? La verdad, Jason, es que no. ¿Y por qué no? Porque tuvimos la gran idea del Ministerio de Hacienda de poner un MEPCO justo cuando el precio internacional del petróleo caía fuertemente, caía en caída libre, por lo cual no vamos a tener. La discusión de eliminar el impuesto específico era cuando la benzina estaba en 950 pesos o 1.000 pesos. Hoy día, con la caída internacional del precio del petróleo, ya muchos se han olvidado del MEPCO. Las bandas se ampliaron, el precio está cayendo, hemos visto 200 pesos caída en los últimos 4 meses y yo creo que en las próximas 4 semanas vamos a estar entre 60 y 80 pesos de caída probablemente adicionales en el precio de la benzina, porque los precios de los combustibles van a seguir cayendo. Así que enero va a traer una inflación negativa nuevamente, vamos a tener precios de los combustibles cayendo, pero mientras más barato estén los combustibles, eliminación del impuesto específico, muy difícil que se discuta. De hecho, si ustedes toman en cuenta dos cosas, el MEPCO decía que iba a proteger a la clase media o a todos los chilenos de que no le afectara el aumento del precio de los combustibles. Justo lo pusieron en el momento en que iba cayendo. Entonces, si el objetivo del MEPCO era resguardarnos de la subida en el precio del petróleo, estuvo muy lejos de lograrlo. Pero siendo un poco incisivo, sí, podría ser, pero si el objetivo del MEPCO era recaudar impuestos, lo logró, pero absolutamente. Recordemos que poner las reformas en funcionamiento, reforma tributaria, que ya la discusión de mercado es que no va a recaudar los 8.200 millones de dólares que necesita, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educacional, todo eso necesita financiamiento. Así que hoy discutir una baja de impuestos a los combustibles es raramente, no creo que se discuta ni va a tomar mayor relevancia en los próximos meses. Así que mucho ojo con eso. Bien, estimados, los voy a dejar. Ya estamos terminando el seminario en el día de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que hemos visto sobre todo en el seminario. Si ustedes quieren mayor información respecto a cómo invertir en el dólar peso,
cómo pueden tomar operaciones con nosotros en nivel internacional en acciones. Recuerden ustedes esto, dónde invertir la plata hoy día, y mirando esto, ya no queda claro que Estados Unidos tiene el mejor rendimiento hoy día. Así que si es que quieren invertir en Estados Unidos, con los resultados empresariales la próxima semana podría estar. Así que los voy a dejar, no voy a alcanzar a contestar las últimas preguntas que hay ahí en el seminario. Les voy a dejar de todas maneras mi mail para que ustedes vean la presentación. De todas maneras vamos a tener el video grabado durante los próximos 2 días. Yo creo que ya mañana viernes vamos a tener la grabación de este seminario. Así que si ustedes quieren o la grabación o la PPT de lo que vimos hoy día, no duden en escribir a office@exdirect.cl o a los ejecutivos de inversiones que los van a contactar o que ya lo han contactado en el corto plazo. Así que cualquier cosa que quieran hacer, ahí tienen el mail, pueden mandarme cualquier mail y podemos ponernos en contacto fuera de lo que es el seminario. Así que les doy un abrazo, muchas gracias por haber asistido al seminario. Nos estamos viendo en algún otro seminario que vamos a hacer durante el mes. Así que estén muy bien, muchas gracias por haber asistido.